Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, la hora que estén viendo este video. Bienvenidos nuevamente a su canal Me Explicas Anatomía. Hoy vamos a culminar con la parte de la médula espinal. Hoy vamos a hablar propiamente de la irrigación. Y para esto, nosotros vamos a ir viendo cómo es que se va a llevar a cabo pues esta primera parte. Hoy vamos a hablar primero de las arterias. Ahora, fíjense bien, siempre me gusta empezar desde abajo, desde el corazón, para que ustedes tengan una idea un poco más completa de cómo es la irrigación. Por lo tanto, si yo aprovechara pues precisamente esta imagen, nada más para hacer referencia a que desde nuestro corazón va a emerger la porción de la aorta, ¿muy bien? Y que de la aorta, bueno, nosotros vamos a tener las porciones de nuestro callado aórtico, y que de nuestro callado aórtico van a emerger varias arterias, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las que me interesan nada más para fines de enseñanza? Bueno, las que me interesan es un tronco arterial que se llama tronco arterial brachiocefálico, una porción que va hacia arriba, que es la carótida, ¿sale?, común del lado izquierdo, y la porción de la subclavia del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué me interesan esas? Porque la primera que me va a interesar en este caso va a ser la arteria subclavia. En este caso el tronco arterial brachiocefálico va a dejar entonces dos arterias, que es la arteria carótida común del lado derecho y la subclavia del lado derecho. Ahora, la primera colateral de la porción de la arteria subclavia va a ser nuestra arteria vertebral, que va a alcanzar hasta las porciones de la región cervical a nivel de la porción de C6, brinca la porción de C7 y va hacia la región de C6, atravesando por los agujeros transversos, ¿bien?, de nuestras vértebras cervicales. ¿Qué importa de esto? Bueno, es que una vez que alcanza la porción del agujero magno, antes de ingresar al agujero magno va a hacer un acodamiento, y después de este acodamiento se anastomosan y van a llegar directamente a formar a nuestra arteria basilar. Ahora, lo que ocurre aquí es que en ese punto, cuando hace el acodamiento, generan un par de arterias que se van a anastomosar, y ahora esta porción es la que va a descender por toda la región de mi médula espinal. Y a esta arteria que estoy colocando aquí se le va a hacer referencia como mi arteria espinal anterior. Muy bien. Ahora, de la misma porción de nuestras arterias vertebrales van a nacer otras dos porciones que van a irrigar, pero por la parte posterior a nuestra médula espinal, y estas van a ser nuestras arterias espinales posteriores. Sin embargo, en algunas literaturas van a hacer referencia que el 75% de las veces van a nacer de unas arterias que van por la parte inferior al cerebelo, que hacen referencia como las arterias cerebelosas postero-inferiores. ¿Muy bien? Por lo tanto, las arterias espinales posteriores o nacen de la cerebral posterior-inferior, o de la cerebelosa posterior-inferior, o nacen directamente de la vertebral. Esa es la característica que nosotros vamos a localizar entonces con respecto al inicio de la irrigación. Ahora, sin embargo, nosotros vamos a ir viendo, si yo pusiera nada más de manera esquemática a nuestra médula espinal, nada más de una forma muy rápida, la arteria espinal anterior se va a colocar en el surco medio anterior, mientras que las dos arterias espinales, ¿de acuerdo?, las dos posteriores, van a llegar a los surcos posterolaterales, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede con esto? Bueno, van a formar una corona precisamente, y se van a anastomosar entre ellas, mediante precisamente esas arterias, que le hacen referencia como corona medular. Muy bien. Ahora, esa corona medular no solamente queda así mal puesta, sino que también va a introyectar arterias, y esas arterias son las arterias que van a llegar a la porción interna de la médula espinal. Muy bien. Ahora, además de estas arterias que acabamos de mencionar, también existen algo que se le conocen como arterias segmentarias. Muy bien. Y las arterias segmentarias
tenemos en la porción cervical, tenemos en la porción torácica, tenemos en la porción lumbar y tenemos en la región sacra. Ahora, ¿por qué hago referencia de tantas porciones? Bueno, es que tanto las espinales, ¿de acuerdo?, las anteriores como las posteriores, ya mencionamos entonces que van a generar propiamente la irrigación de tanto la porción anterior como la porción posterior. Sin embargo, no pueden ser las únicas, porque si fueran las únicas, entonces estas arterias simplemente a la hora de tener algún traumatismo no serían capaces de darle la suficiente irrigación a toda la médula. Por lo tanto, necesitamos otras arterias que puedan ayudar precisamente a generar la irrigación. Entonces, ¿cuáles son estas arterias? Bueno, se llaman arterias segmentarias. Ahora, dichas arterias segmentarias van a partir unas de la porción de la aorta, ¿muy bien? Y esas van a entrar hacia las porciones laterales. Para fines de enseñanza, al menos en esta imagen, les voy a colocar precisamente una pequeña porción. Estas van a discurrir a través del cuerpo vertebral y van a llegar hacia los agujeros de conjunción, justo en la emergencia de donde se encuentran los nervios raquídeos. De tal manera que van a llegar precisamente a través de las arterias, en este caso de la porción torácica, se llaman arterias segmentarias intercostales. Y entonces van a dar a la porción de las arterias radiculares. Muy bien. Ahora, ellas van a dar una porción anterior y una porción posterior para llegar directamente hacia la porción de nuestra arteria, tanto la espinal anterior, que discurre por aquí, muy bien, como de las espinales posteriores, que discurren por acá, y formando las comunicantes, ¿de acuerdo? Ahora, si yo lo esquematizara en otra imagen, para que ustedes pudieran tener una mejor idea, vamos a quitar tantito esto, y ahora lo vamos a esquematizar en esta imagen. En esta imagen, entonces, ¿qué voy a localizar? Bueno, fíjense bien, esta es mi aorta, aquí está mi aorta. Mi aorta envía arterias hacia la parte posterior. Muy bien. Ahora, esta porción es la arteria segmentaria. Muy bien. Ahora, de esta arteria segmentaria, una porción se va hacia la región intercostal y la otra es la que se va a meter directamente hacia la porción del agujero de conjunción. Muy bien. Una vez adentro, alcanza la porción de las raíces espinales y va a dar una porción que va hacia la región anterior y otra que va hacia la región posterior. Muy bien. La que va hacia la región posterior va a alcanzar a las arterias espinales posteriores, mientras que la que va aquí adelante alcanza a la arteria espinal anterior. Muy bien. Justo de esta porción también vamos a tener unas arterias que se van a dirigir hacia los músculos de la masa común, o sea, los músculos posteriores, ¿de acuerdo? Pero aquí entonces esas arterias segmentarias vamos a tener varias, ¿de acuerdo? Ahora, en este caso estamos hablando de la porción intercostal. En el caso de la porción cervical, van a estar relacionadas con las arterias vertebrales, sobre todo entre la porción de C4 y C6, que son las arterias segmentarias más frecuentes, ¿de acuerdo? Ahora, no solamente entran por un lado, aquí literalmente de la misma aorta dan toda la vuelta por la parte anterior del cuerpo vertebral y sencillamente hablando van a hacer lo mismo, una porción anterior, una porción posterior, y entonces aquí van a llegar nuestras arterias medulares. Muy bien, listo. Ya tenemos entonces a esta región, cómo es que viene integrada la porción de nuestra irrigación por la parte arterial en la región lumbar. Muy bien. Ahora, aquí nosotros tenemos una cualidad, tenemos una característica también, que aquí esos vasos que van a estar alrededor le hacen referencia como vasos coronarios. Muy bien. Esos son importantes, ¿de acuerdo? Porque van a llegar a darle alta irrigación justamente a esta porción. Ahora, lo que quiero que ustedes recuerden es que tenemos una arteria radicular, ¿de acuerdo? Que pues es inconstante, pero siempre hacemos referencia
de su importancia en una cirugía, sobre todo de esófago. ¿Muy bien? ¿Por qué? Porque precisamente esa arteria suele llegar directamente entre la porción de T7 y L2 en el 85% de los casos, y se le conoce como arteria radicular magna. Muy bien, esa arteria radicular magna, algunos lo escriben así, se le conoce como de Adam. Uy, ya le ando poniendo doble D a esto. Es Adam Kiewicz. ¿Sale? Kiewicz. Algunos lo escriben así. De hecho, hacen referencia a que es junto. El nombre es junto, no separado. ¿De acuerdo? Adam Kiewicz. ¿Ok? Esta arteria radicular magna de Adam Kiewicz puede tener diferentes orígenes, ¿de acuerdo? Pero para que ustedes no se la tengan que imaginar, precisamente aquí está la arteria radicular magna de Adam Kiewicz. Ahora, ¿qué quiero que observen? Bueno, que esta porción que tengo aquí, esto, no es otra cosa más que mi arteria espinal anterior. Y la que tengo justamente en este punto de forma lateral, anexa a este punto, se le conoce como la arteria radicular magna de Adam Kiewicz. Esta es la radicular. Esta va a dirigirse sensiblemente hablando, esta arteria es la porción de la arteria intercostal, mientras que esta porción que viene aquí es una arteria que viene directamente de la porción aórtica. Entonces estamos a nivel torácico, sobre todo en la porción de T7. ¿Ok? Esto para fines quirúrgicos es importante, porque una lesión, sobre todo en la cirugía de esófago, por la altura en la que se encuentra, pues prácticamente va a generar algo que se le conoce como síndrome medular anterior o paraplegia espontánea, ¿de acuerdo? Simplemente nada más por darle a esta arteria. Muy bien, y es importante porque esta arteria nace sobre todo del lado izquierdo y es más frecuente del lado izquierdo y es unilateral. Entonces, abusados muchos, sobre todo los que van a hacer cirugía, porque precisamente la cirugía que nosotros encontramos de médula espinal es importante. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien, uno de esos, les digo yo, datos chiruleros, pero importantes que quiero que se acuerden. Esa es la arteria radicular magna. Ahora, ¿pero qué sucede entonces con la porción de nuestras arterias, de nuestras venas? Nuestras venas ya son diferentes. ¿Por qué? Porque nuestras venas lo que van a tener es algo que se le conoce como una porción de plexos, un conjunto de plexos que van a estar organizados de manera tanto interna, intermedia como externa, precisamente de nuestra región lumbar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Miren, tenemos entonces nuestras arterias radiculares, ¿no? Ya las mencionamos hace un momento, ya marcamos cómo están dispuestas. Bueno, pues nosotros vamos a tener, si existe una arteria espinal anterior, por ende tengo que llevar su vena, ¿de acuerdo? Ahora, si tengo una vena anterior, pues voy a tener ahora la porción de las venas posteriores. Aquí varía mucho porque hacen referencia de que algunos es nada más una, dependiendo de los dibujos que vean. A otros hacen referencia a que son 3, otros hacen referencia a que son las mismas 2. ¿Ok? Ahorita nada más vamos a manejar que son las porciones anterior y posterior, ¿de acuerdo? Y que van a dar venas comunicantes. ¿Ok? Estas van a estar en la porción del espacio subaracnoideo, entre la porción de la pía madre y la porción de la aracnoides. Muy bien. De aquí entonces van a llegar a formar la porción de algunas venas que se le conocen como venas radiculares. Muy bien. Ahora, de esas venas radiculares van a llegar a formar anastomosis con venas que se encuentran en la porción de un espacio que se le conoce como espacio peridural. Por lo tanto, ese plexo venoso le hacen referencia como plexo venoso peridural. De ese plexo venoso peridural vamos a ver
que existen porciones que van a llegar ahora a la porción intravertebral, y entonces van a formar un plexo venoso que se llama plexo venoso intravertebral, que precisamente van a llevar el flujo sanguíneo ya de nuestras porciones, ¿sale?, peridurales. De esas porciones de los plexos venosos, ahora después vamos a tener una porción que se le conoce como el plexo venoso perivertebral, que para fines prácticos tenemos uno que va hacia adelante, que en este caso se le conoce como el plexo venoso prevertebral, el que va hacia adelante. Hay uno que va lógicamente hacia la parte posterior. Son muchas venas las que llegan hacia la parte posterior, pero las que me interesan son las de la región anterior. ¿Por qué? Porque las de la región anterior son las que van a llevar el drenaje venoso hasta dos porciones. En este caso, lo que voy a marcar aquí, esto y esto, son las venas ácigos, ¿de acuerdo? Y es que en cada porción de la médula espinal dependerá de dónde me encuentre para formar entonces la porción del drenaje. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a regresar entonces a la parte de nuestra imagen para esquematizar cómo es este drenaje venoso. Bien, ahora, en la porción cervical, si ustedes recuerdan que teníamos una arteria vertebral, bueno, pues también existe una vena vertebral, ¿de acuerdo? Ahora, las dos venas vertebrales, aquí las voy a esquematizar de un lado y del otro, van a llegar directamente hacia las porciones de una vena, ¿de acuerdo?, que todo mundo quiere dar, y esa vena se le conoce como vena yugular, ¿de acuerdo? La vena yugular. Ahora, entonces, después de formar el plexo, el plexo prevertebral en la región cervical, estas van a llegar directamente hacia la vena vertebral, y de la vena vertebral hacia las venas yugulares. Muy bien, sobre todo las venas yugulares internas. Ahora, ¿qué sucede entonces en la parte inferior? Bueno, es que las dos venas yugulares van a llegar a confluir con las venas subclavias. ¿Ok? Si tenemos arteria subclavia, tenemos vena subclavia. Muy bien. Entonces, aquí convergen las dos. Una vez que han convergido las dos, ahora viene a formar un tronco venoso que se llama tronco venoso brachiocefálico, el del lado izquierdo y el del lado derecho. Cuando se juntan esos troncos venosos brachiocefálicos, ahora van a formar a la vena cava superior. ¿Qué pasa en la porción torácica? En la porción torácica yo tengo un sistema que se le conoce como el sistema de las ácigos. Entonces, la porción del plexo, ¿sale?, el plexo prevertebral, va a dar precisamente sus colaterales directamente hacia ese sistema que se llama el sistema de las ácigos. Muy bien. Aquí nosotros vamos a tener una porción que se le conoce como la hemiácigos y la ácigos accesoria, que van a llegar a formar entonces el callado de la ácigos, y este va a drenarse directamente hacia la vena cava superior. Ahora, eso es por arriba, tanto en la porción cervical como en la porción torácica. En la porción lumbar van a llegar a unas venas que se llaman venas parietales, y esas directamente van a drenar hacia otra vena que recaba todo lo que viene de la parte inferior, y a esta parte nosotros le diremos a la vena cava inferior. Entonces las venas lumbares, ¿de acuerdo?, van a llegar directamente hasta la porción de la vena cava inferior, y esa es la porción del drenaje venoso de nuestra porción de la médula, ¿sale?, espinal. Ahora, muy importante, porque entre la porción del plexo prevertebral, ¿de acuerdo?, más que nada entre la porción del plexo vertebral, ¿ok?,
la porción de los intercostales, muy bien, sobre todo las porciones intercostales posteriores, y la región específicamente de la porción peridural van a formar algo que se le conoce como el plexo venoso de Batson. ¿Ok? A mí siempre me gusta escribir cada vez que ya no tengo espacio. Vamos a ponerlo un poquito más hacia acá. Plexo venoso de Batson. Entre la porción peridural y la porción vertebral. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante? Porque ese sistema venoso de Batson, si yo regresara nada más un poquito, viene la porción vertebral, la prevertebral, la porción intravertebral y la porción que va alrededor de mi médula espinal. Entonces, carecen de válvulas a esa región y entonces la sangre fluye hacia ambas direcciones, lo cual en todo caso, si hubiera por ejemplo, no sé, algún cáncer a nivel de la columna vertebral, literalmente facilita muchísimo la metástasis ósea. Entonces por eso es muy importante conocer a ese plexo venoso de Batson. Muy bien, listo. Con esto entonces terminamos la parte de irrigación y drenaje venoso, y en el siguiente video empezaremos ya con la configuración interna de la médula espinal. Muy bien, entonces les agradezco su atención. Ya saben, si tienen dudas o preguntas pueden escribir. No olviden escribir sus comentarios, compartir el video, activar la campanita para futuras notificaciones y nos vemos en la siguiente. ¿Sale pues? Adiós.